Pero hay una de las historias más complicadas y de lo más importante que es aquí, que es el cuidador. El cuidador. Cuando una persona desarrolla una demencia, por lo general, alguien de la familia termina siendo el cuidador. Si ustedes han leído alguna vez una novela de Allende, de la escritora chilena, que se llama Como agua para el chocolate, en esa novela muestra la tradición latinoamericana de siempre dejar a una hija soltera para que cuide a los papás. Eso ya se ha ido superando, pero eso era una tendencia latinoamericana, de siempre dejar a una para vestir santos para que cuidara al papá y a la mamá y todos los otros salían corriendo, ¿sí o no? Por lo general, ese es el cuidador. El cuidador termina siendo esclavo de quien cuida, porque si se mueve de la pieza ahí mismo, Estela, mamá, aquí estoy, venga, ¿para qué me necesita? No sabe para qué, pero Estela se movió y ahí mismo le grita. Y Estela empieza a sentirse oprimida, empieza a sentir que no tiene una vida social, empieza a sentir que su vida se esclavizó, ni siquiera puede ir al baño porque la llama. Entonces, el cuidador se le empieza a afectar su salud mental. Y lo más grave es que en las familias asignan un cuidador, ni siquiera le pagan sueldo y nadie vuelve a visitar al enfermo. Eso sí, todos los días llaman por teléfono, ¿cómo amaneció? ¿Sí le estás dando la comida? ¿Sí lo llevaste al médico? ¿Sí le estás dando la medicación? Pero ya no vuelven. Porque cada que llegan a hacerle visita, sí, Estela sale y se va. Porque ella necesita también salir a hacer vueltas, a ir al menos a respirar. Entonces los otros hijos empiezan a pensar, pues que Estela sí es muy descarada, ¿no? Uno va a visitar a la mamá y lo encarta con ella. ¿No le ha pasado eso? Eso pasa. Esa es la historia del cuidador. Y la salud mental del cuidador se afecta. Y la salud mental del cuidador no le importa a nadie. Y resulta que es lo más importante. Entonces, nosotros creemos que hay que pensar en el cuidador. Y que cuando alguien en la familia tiene una demencia, es responsabilidad de toda la familia cuidar a esa persona y no simplemente, entre comillas, lo que voy a decir, encartar a una persona. Por eso hay familias que entonces empiezan a rotarse a la mamá, a la abuela, a la tía. Una semana está contigo, la otra semana está con la otra semana está con la otra. Pero eso tampoco es funcional. Porque parte de la demencia, como les decía, es que uno tiene que mantenerle la rutina al paciente, esa rutina que todavía se acuerda. El tema de la cama es verdad. Si yo le volteo la cama, la desestabilicé. Entonces, si yo la saco cada 8 días de una casa y me la llevo para otra, se vuelve un caos en la mente de la persona. Por eso, siempre debe haber un mismo ambiente en la misma casa. Debemos de quitar todo lo que no necesitamos, todos esos muebles que no necesitamos para permitir que haya una movilidad. No debemos de tener el florero ni esa porcelana costosísima por ahí atravesada, porque como también hay torpeza en el movimiento, cualquier día la tumba. Y tumbó la porcelana y, mejor dicho, no, hay que entender que hay limitaciones y que siempre hay que mantener el mismo ambiente. Entonces lo que hay que hacer es, en ese mismo ambiente, toda la familia ir rotando e irse alternando el cuidado. Porque en este caso que le estoy poniendo de Estela también se empieza a intoxicar, empieza a intoxicarse. ¿Y qué empieza a pensar Estela? Empieza a pensar, ¿cuándo era que muere? Mi Diosito, ¿por qué no acuerda de ella? ¿Sí? ¿Cuándo será que se muere? ¿Sí? Y todos los días se levanta con esa esperanza de que se murió. Pues pensando que es que va a descansar, no ella, sino que la otra persona va a descansar, porque pobrecita como está enferma. Sí, pero ¿sabe qué sucede? Cuando se muere la persona, Estela se me deprime. ¿Por qué? Porque empieza a sentirse culpable de la muerte. Doctor, yo todos los días rezaba para que se muriera, yo la maté. Y se mete en una depresión de la que
a veces es muy difícil sacarla. Entonces, hay que entender que el cuidado de una persona con demencia es responsabilidad de todos, no de una sola persona. No es que yo mando plata para que el otro la cuide. Ahora, si se puede, entre todos hay que ayudar para que alguien entonces, si no todos podemos ir porque todos trabajamos y tenemos una vida muy complicada, entonces hay que contratar un cuidador que ayude para que las cosas se vayan funcionando. Pero muchas veces lo que se piensa entonces es llevarlo para un ancianato. Y allá lo dejan o la dejan. Y a veces ni vuelven, ¿sí? Y a veces ni vuelven. Porque es que uno vive muy ocupado. Y entonces a uno se le olvida que ese ser querido, cuando uno era niño y cuando era muy chiquito, dedicó toda la vida a cuidarlo. Y no lo llevó para una guardería y luego allá y no volvió por uno, no. Yo creo que a nadie lo dejaron en una guardería allá y no volvieron por él. Sí, la gente lo llevaba a la guardería, pero lo cuidaba. Entonces, esos son problemas incluso desde la ética que hay que empezar a resolver. Y el tema del cuidador es muy importante. Todos los cuidadores tienen derecho a quererse a sí mismos. Todos los cuidadores tienen derecho a sentir rabia, a sentir desesperación, tienen derecho a veces a sentirse culpable, pero tienen derecho a pedir ayuda y tienen derecho a que se le ayude. Y eso es muy importante, nos lo tenemos que meter en la cabeza, ¿sí? Y es fundamental.